Edward Crane miró por encima de sus cartas a las caras poco amistosas que había alrededor de la mesa, sucias, beodas, la escoria del lugar, hasta la última de ellas. El olor a ginebra era espeso en el aire, junto con el dulce hedor enfermizo del humo de los cigarrillos, entre otros aromas menos agradables sobre los que prefería saber lo menos posible. La clientela del pub era igualmente repelente, despojos putrefactos de humanidad arrastrados a un oscuro rincón de Malifaux, tal y como lo era el propio Crane. «Te toca, mister», gruñó uno de los rostros, con una media sonrisa exponiendo la fe que aquel hombre tenía en su mano, junto con una fila de amarillentos dientes. Crane se detuvo para dar un rápido trago a la ginebra, reflexionando por un momento lo bajo que había caído de las elegantes casas de juego y salones de baile de New Amsterdam. Todo aquello parecía haber ocurrido en otra vida, antes de haberse metido en problemas y que estos lo arrastraran al otro lado de la brecha, con un collarín en torno al cuello en una fila de convictos. Por supuesto, todo aquello se estaba convirtiendo ahora en parte de su historia pasada, a medida que los años transcurrían y todo quedaba atrás, como el dinero, el alcohol y las caras malamente recordadas de hombres poco virtuosos. Había pasado su tiempo en las minas, trabajando duro para el gremio de mercaderes, excavando sus preciadas vetas, tras lo cual se había granjeado poco a poco un nombre en la ciudad como un jugador decente, cayendo de nuevo en los viejos vicios y dependiendo de las mismas habilidades que lo habían llevado a ese condenado mundo en primer lugar. Sin embargo, como cualquier jugador podrá deciros, la suerte es una dama caprichosa, y cuanto más te eleva, mayor debe ser la caída cuando decida abandonarte. Esta había sido la causa de los eventos que lo habían llevado a terminar ahí, en el mesón de la Rosa Marchita, en el lado equivocado de Malifaux. ¿Me has oído, compadre? ¿Vas a quedarte mirando tus cartas toda la noche o piensas igualar la apuesta? Crane medio escuchó al otro jugador, mientras comprobaba sus cartas de nuevo, con el Joker negro guiñándole el ojo en medio de su mano, acompañado por un trío de ochos, dándole la mejor mano que había tenido hasta ahora, una con la que estaba dispuesto a apostar. Este no era el motivo de su pausa, pero pues había estado jugando con aquellos hombres toda la noche, perdiendo deliberadamente y elevando las apuestas tal y como quería que pasara, con la intención final de salir de allí muy bien parado. Ahora, no obstante, en medio de la miseria y la escoria de aquel mesón, algo había erizado el vello de su nuca, algo que le avisó de que tal vez era el momento de perder y marcharse, en vez de aprovechar su ventaja. Quizá tuviera que ver algo con la mujer que le había estado observando durante la última hora, sentada en la barra y vestida con un ajustado corsé y un ondulante vestido rojo. Él no la reconoció como una de las muchachas habituales de la Rosa Marchita, un recuento que había hecho más de una vez, pero había algo en ella que le estaba distrayendo de la partida, algo que lo agitaba, un instinto profundamente enterrado en él. Sacudiéndose estos pensamientos de la chica, Crane miró de nuevo sus cartas y a la mesa. Desafortunadamente para él, nunca había sido alguien que confiara en su instinto de la autopreservación cuando había tanto dinero en juego. Una buena pila de gremiales, un reloj manchado y un cuchillo de caza hermosamente fabricado con hueso complementaban la recompensa que estaba a punto de cobrarse. Era precisamente este rasgo el que probablemente había provocado que Crane estuviera en ese lugar y no en New Amsterdam, gastándose el dinero de otros. Aún así, con una ligera sonrisa, arrojó sobre la mesa sus billetes y miró al hombre de la sonrisa podrida. Su mirada sostuvo la del otro hombre incluso mientras su cabeza le decía que se preparase para lo peor. Todavía confiado, su oponente reveló su propia mano, con la fea sonrisa ampliándose hasta mostrar un brillo dorado ahí donde los incisivos habían sido reemplazados. 2 pares, 7 y 5, junto con una reina de mirada perdida. Una buena mano, pero nada con lo que igualar la de Crane. No queriendo alargar aquella situación, Crane expuso su mano sobre la mesa, reteniéndose lo justo para ver cómo borraba la sonrisa de aquel hombre ante sus ojos, antes de que él alargara los brazos para reclamar su premio. De inmediato, el ambiente del mesón cambió, y si bien nadie intervino para impedir a Crane recoger todo su dinero, este podía percibir las miradas hostiles centrándose en él. Se estaba dando cuenta, también, de que era un forastero en ese lugar, ya que la mayoría de los presentes eran mineros y obreros del ferrocarril, sin duda miembros del sindicato de mineros y trabajadores del vapor. De hecho, apostaría que la mayoría de ellos trabajaban en la misma mina o fábrica, a juzgar por sus pintas y el polvo que aún se aferraba a sus ropas,
revelando unas duras y mal pagadas jornadas de trabajo. Pago que, por cierto, Crane acababa de arrebatarles. Aparte de los miembros del sindicato, algunos paisanos merodeaban en las sombras o esperaban desde mesas cercanas, borrachos y prostitutas, preparándose para presenciar un entretenimiento que, a juzgar por la cara que tenía el sonrisa podrida, estaban a punto de presenciar. Todavía acumulando sus ganancias, Crane se levantó de la silla, tratando de alejarse del lugar tan rápido como podía, pero fue detenido por una fuerte mano posada en su hombro, obligándole a sentarse de nuevo. Al girarse, se topó con la mirada de un minero cuya expresión era tan siniestra como la de los jugadores de la mesa. «No creo que haya jugado limpio, mister», dijo sonrisa podrida, con sus dientes asomando ahora por unos labios apretados. «Oye, yo solo he jugado con las cartas que me han dado, amigo. Aquí no ha habido nada salvo juego limpio y honesto», dijo Crane, remangándose para demostrarlo. «No soy amigo tuyo, mister. Y quizás estés diciendo la verdad, pero te digo que no estoy de humor como para perder esta noche. Así que ¿por qué no dejas el dinero en la mesa y te marchas mientras aún tengas piernas para hacerlo?» Crane podía imaginarse dónde llevaba todo esto. Incluso aunque no hubiera hecho trampas, sí que había jugueteado con los mineros, haciéndoles subir su apuesta hasta poder darles una verdadera muestra de sus habilidades. Resulta que Sonrisa Podrida era lo suficientemente listo como para darse cuenta de lo que había pasado, y lo iba a usar de excusa para recuperar sus pérdidas. Crane también podía ver que solo había una manera de salir de allí con su dinero. De repente saltó sobre el cuchillo que aún permanecía sobre el centro de la mesa, al tiempo que Sonrisa Podrida y los otros mineros lo hacían sobre él. Sus dedos casi se cerraron sobre la empuñadura cuando la mesa salió volando, arrojándolo todo por el suelo. Alguien logró conectar un puñetazo en su mandíbula y el minero que lo había sentado de nuevo en su silla trató de atraparle. Crane no era ajeno a una buena pelea, aunque siempre había preferido evitarlas en la medida de lo posible, por lo que su primer instinto era siempre escapar. Encajando el golpe, se escabulló del enorme minero al caer al suelo, arrastrándose bajo la mesa de al lado, gateando sobre el suelo empapado de alcohol y evitando las patadas de los agitados parroquianos, trastabilló hasta ponerse en pie al otro lado y oteó rápidamente en busca de la salida. Rodeando la mesa, Sonrisa Podrida y su amigote se acercaban, junto con otros dos tipejos con los que había estado jugando, mientras que el resto de los presentes se limitaba a mirar. Entre estos, Crane volvió a posar su mirada sobre la mujer de la barra, cuyo rostro estaba atravesado por una sonrisa coqueta de puro entusiasmo. La salida más cercana era una ventana a media docena de pasos, pero Crane no tenía ni idea de lo que pudiera haber al otro lado. La otra opción era evitar a los mineros tratando de llegar hasta la puerta principal. Sopesando rápidamente sus opciones, decidió que era el momento de una nueva táctica, una que detestaba. Levantó un fajo de billetes de sus bolsillos por encima de su cabeza y gritó: «¡Un centenar de gremiales al que me quite a estos caballeros de en medio!». Al oír su oferta, los mineros se quedaron paralizados. Sonrisa Podrida miró a su alrededor, contemplando las caras perplejas de cuantos los rodeaban. Luego, un puñado de matones se levantó de una mesa en la esquina empuñando bastones, al tiempo que un tipo fornido que había estado todo el rato en la barra echaba un último trago a la botella y se les unía. Por un momento reinó una extraña calma, con sus nuevos aliados encarándose a los mineros, mientras los camaradas de estos se unían en defensa de sus compañeros de cantera. Entonces, uno de los matones partió su bastón contra una mesa y estalló el caos. Sonrisa Podrida y sus compañeros se encontraban de repente en medio de una trifulca, mientras el fornido de la barra trataba de llegar hasta Crane, haciendo a un lado a cuantos se le ponían en el camino. Este aprovechaba para rodear la creciente pelea para llegar hasta la puerta, con la esperanza de salir a la calle antes de que los mineros lo atrapasen o se viera obligado a cumplir su parte del trato con los matones. De todas partes, más mineros entraban en liza, transformando lo que hasta hace unos segundos era una pequeña riña de juego en una batalla campal. Eludiendo la pelea, pudo ver que no solo eran los mineros y los matones quienes se habían lanzado a machacarse unos a otros, ya que al parecer otros transeúntes aprovechaban la oportunidad para saldar cuentas pendientes o sencillamente se arrojaban a la vorágine de violencia por el gusto de apalear al prójimo. Cerca de Crane, un minero con un brazo protésico, una extremidad de motor a vapor, aplastaba a otro contra el suelo, antes de que 2 o 3 paisanos lo redujeran y golpeasen sin piedad con cadenas y botellas. En otra esquina, un hombre trataba de ahogar a otro metiéndole la cabeza en un barril lleno, al tiempo que, tras la barra, un borracho empedernido se limitaba a beber a morro de una espita para embriagarse todo cuanto pudiera. Los sicarios que habían iniciado aquella batalla permanecían espalda contra espalda, golpeando y remanando a cualquiera que se les acercase, cuando por un instante, la mirada del que parecía su líder se cruzó con la de nuestro jugador huidizo. El sicario lanzó una sonrisa cruel a Crane, mostrándole su cuchillo ensangrentado.
Esa mirada provocó en el jugador un escalofrío, aterrorizándole más que la amenaza de Sonrisa Podrida y sus amigos. El minero con mal perder y el fornido de la barra estaban enfrascados en la pelea, tanto que Crane los había perdido de vista, localizándolos únicamente por sus gritos de amenaza entre la piña que se había formado. Viendo su escapatoria entre la muchedumbre, Crane se lanzó sin pensárselo, esquivando los puñetazos perdidos y las botellas voladoras que iban en su dirección. Antes de alcanzar la puerta, sin embargo, una forma bloqueó su paso. Alguien con una funesta sonrisa, demasiado familiar. ¿Qué te parece si me das mi dinero ahora mismo? La mirada de Crane se fue a posar sobre la pistola que el hombre llevaba en su mano, con el cañón apuntándole directamente al pecho. También Crane tenía una pistola oculta en la parte de atrás de su cintura, pero era consciente de que no había manera de que pudiera alcanzarla antes de que aquel tipo le hiciera un ombligo nuevo. El jugador alzó las manos en lo que, esperaba, fuera un gesto conciliador, intentando ganar algo más de tiempo. No hay necesidad de esto, compadre. Puedo ver que he cometido un error. Déjame que coja tu dinero. Nah, iba a tratar de conseguir mi dinero sin que se llenara de sangre. Pero me has hartado, mister. Crane oyó la pistola amartillarse, preparándose para el final. El disparo resonó en todo el salón, deteniendo momentáneamente la pelea y atrayendo sobre sí todas las miradas, al tiempo que todos instintivamente se agachaban y se cubrían. El propio Crane se encogió ante el sonido, pero un segundo después se dio cuenta de que seguía vivo, con su agresor yaciendo en el suelo. La mujer que lo había estado observando desde la barra sostenía en su mano una botella rota, y sobre sus cabezas había un agujero de bala en el techo. «¡Vámonos de aquí, idiota!», gritó, aferrándolo de su brazo y arrastrándolo a la salida. «La situación está a punto de empeorar y no querrás estar aquí cuando eso ocurra». No le faltaba razón. El susto del disparo ya se había disipado, y los mineros, creyendo que su compañero había sido asesinado, sacaron sus propias armas de fuego. Mientras Crane y la mujer escapaban de la Rosa Marchita, pudo oír más disparos y gritos junto con el inconfundible sonido del cristal rompiéndose y la madera astillando. «Espera, ¿quién eres y por qué has salvado mi vida?», gritaba Crane a la carrera, huyendo hacia las sombrías calles de los suburbios de Malifaux, bañado en el frío aire nocturno. La mujer echó la mirada atrás, observándole con ojos de un color verde pálido, su delicado rostro resaltado por un brillante pelo cobrizo. «Me llamo Jezabel y conozco tu nombre, señor Edward Crane». «¿Y qué quiere de mí una chica de la Rosa Marchita? ¿Es el dinero?» «Edward, si lo que quisiera fuera dinero, te habría golpeado a ti con la botella, ¿no crees?» Él trató de mirarla a los ojos, intentando detectar algo que la delatara, percibir una mentira o un peligro, pero lo único que recibió fue la expresión de fingida inocencia, un rasgo común entre las mujeres de su oficio. «Bien pues, ¿a dónde me llevas?» Crane miraba a su alrededor, tratando de adivinar dónde estaba ahora que la Rosa Marchita quedaba atrás. «A un lugar seguro», respondió ella. «El hombre al que engañaste...» yo no engañé a nadie. Solo le hice creer que era malo con las cartas y luego se llevó un desengaño. Como te decía, el hombre al que engañaste era Caleb Müller. No solo es un jefe del sindicato de mineros y trabajadores del vapor, sino también un amigo de Ramos, y si crees lo que dicen los rumores, un arcanista». Crane había escuchado los rumores de los arcanistas, peligrosos magos terroristas, con estrechos lazos con el sindicato. Definitivamente era la clase de gente con la que uno no quería verse inmiscuido. «Para empeorar las cosas», continuó, «ese numerito que has montado ofreciendo dinero por protección llamó la atención de unos personajes aún menos agradables. Esos sicarios los lideraba Finlay Rorschach, un vil ladrón y asesino, y el grandullón de la barra era un mercenario cuyo nombre es Maximilian de Rice». Crane no estaba seguro, pero le pareció que Jezabel se emocionaba más con cada nombre que mencionaba de los enemigos que acababa de granjearse, citándolos con el entusiasmo de quien ve desenvolverse un regalo recién otorgado. «Supongo que esa es mi suerte. El destino, al parecer, no está de mi parte esta noche». En ese momento, percibía un cambio en la expresión de Jezabel cuando mencionó el destino, pero hizo como si no se hubiera dado cuenta. Estaba a punto de seguir hablando, pero Jezabel lo interrumpió. «Tal vez pueda ayudarte, encontrarte un lugar donde esconderte, al menos hasta que dejen de buscarte, y créeme, te estarán buscando. Todos y cada uno de ellos tienen una reputación que mantener, y se toman muy mal que les engañen». «Ya te he dicho que no he engañado a nadie». «Sí, por supuesto», sonrió ella. «Supongo que en cuanto me ayudes a salir de este laberinto querrás algo de dinero a cambio». «Algo así», respondió ella de forma críptica. Incluso armado como iba Crane, de pronto se sintió solo y vulnerable, no como si estuviera siendo protegido por Jezabel en esas calles oscuras, sino todo lo contrario. Conformándose con seguir a la mujer, al menos de momento, dejando que las caprichosas mareas del destino lo llevasen donde quisieran,
El jugador se tomó un momento para contemplar la ciudad nocturna que se alzaba a su alrededor. Malifaux era, para el ojo inexperto, como cualquier otra ciudad de la Tierra. Tortuosas calles empedradas sobre las que se arrojaban las sombras de edificios ominosos que se combaban amenazadores sobre él. En todas partes estaba la peste y porquería que era sinónima con la humanidad, la de miles de almas arracimadas en los estrechos barrios de la ciudad. Solo cuando uno la miraba de cerca podía adivinar la naturaleza alienígena de la mampostería, del emplazamiento de los edificios o las muestras de una cultura a la vez cercana y ajena a la de los humanos, aquella que había levantado y poblado aquellos edificios en un tiempo ya olvidado. Luego estaban las estrellas. A Crane no le gustaba mirar al firmamento de Malifaux. Nada le hacía sentir más lejos de su hogar que aquellas extrañas estrellas arrojando su brillo sobre él. Las constelaciones ígnotas retorciéndose y volteándose con formas que no le eran familiares. Si uno quería una muestra de cuán lejos se hallaba de la Tierra, no tenía más que mirar al cielo nocturno. Y sin embargo, a pesar de toda su rareza, Malifaux era una ciudad y un mundo más allá de esta, donde uno podía hacerse un nombre, sin importar que hubiera caído tan bajo como Crane lo había hecho. La mayoría de la gente que uno conocería en la ciudad era como él, desechos humanos arrastrados por el ir y venir del destino, viniendo aquí para escapar de su pasado o tratar de labrarse un nuevo futuro. Observando a Jezabel llevarle por las retorcidas callejuelas de la mano, podía imaginarse que ella era lo mismo. Muchas de las chicas que había conocido en la Rosa Marchita o en establecimientos similares compartían una aflicción común, mujeres perdidas o abandonadas, tratando de buscarse la vida en un violento y extraño mundo. «Problemas», susurró Jezabel, apoyando una mano en el pecho del jugador para detenerlo. Este asomó la cabeza por entre las sombras, incapaz de ver lo que ella había visto, y se preguntó de nuevo por qué estaba confiando en ella. «Ahí, rápido, entra por esa puerta». Crane y Jezabel se retiraron apresuradamente a través de un umbral, justo cuando dos hombres vestidos con largos abrigos azules y sombreros de ala ancha doblaban la esquina. Con pistolas en mano y largos sables desenvainados, estos dos individuos pasaron de largo. Crane no necesitaba dar un segundo vistazo para distinguir el uniforme de la guardia del gremio. Incluso entre los mineros, mercenarios y sicarios que andaban tras él, sabía que no debía acudir en busca de la ayuda del gremio, especialmente en aquella parte de la ciudad. Era igualmente probable que los guardias lo arrestasen y arrojasen directo al calabozo, como lo era que le ayudasen, o que se limitasen a ignorar su súplica. No estaba seguro de qué hacía una patrulla del gremio en aquella parte de los suburbios. Por lo general, se mantenían dentro de Downtown y otros lugares que al gremio le interesaba proteger, ahí donde los poderosos y privilegiados de Malifaux residían. Así que, en un alarde de sentido común, mantuvo la boca cerrada y permaneció oculto entre las sombras del portal. En cuanto los guardias llegaron al centro de la calle, a solo unos pocos pasos de donde la pareja se escondía, un nuevo puñado de siluetas hicieron su aparición. Desde donde estaban, Crane distinguió a Caleb Mueller y sus compinches, al ser iluminados por la débil luz de las farolas de gas. Los guardias se detuvieron al ver a Caleb, que sonreía de oreja a oreja al ver a los miembros del gremio. «¡Fuera de nuestro camino, ciudadano!», ordenó uno de los guardias, haciendo un gesto a Caleb con su pistola. Sin inmutarse, Caleb siguió avanzando, flanqueado por dos mineros, uno de ellos el del brazo protésico. «Solo estamos dando un paseo, centinela, buscando a un amigo nuestro. No le habrán visto por casualidad. Es de mi estatura, viste un feo traje barato, probablemente en compañía de una furcia flacucha». «Fuera de nuestro camino», repitió el guardia, tratando de hacer valer su autoridad. Desafortunadamente, ninguno de los dos guardias se percató de con quién estaban tratando, y Crane llegó a distinguir que Caleb y sus compañeros adoptaban una postura lista para plantar cara. «Oh, bueno. Supongo que tendré que descargar mi frustración con vosotros, cerdos». En un rápido movimiento, el minero del brazo mecánico se lanzó a la carga, con su prótesis despidiendo humo de los motores, que resonaban con los pistones a plena potencia, y descargó un golpe capaz de partir huesos en el guardia más cercano. Caleb murmuró unas palabras conjurando una llamarada azul que envolvió al abrigo del otro guardia. «¡Brujería!», gritó el guardia, tratando de apagar el fuego de sus ropas. Su compañero intentaba recuperarse del golpe que acababa de recibir y defenderse con el sable. Lo que siguió fue un breve pero violento encuentro, marcado por el sonido de los disparos y el mecanismo del brazo a vapor.
Al finalizar, ambos guardias estaban inconscientes en el suelo, mientras Caleb y sus compañeros se limpiaban la sangre de los nudillos y se arreglaban los chalecos. No soporto la basura del gremio. Al menos estos dos se lo pensarán 2 veces antes de volver a pasarse por aquí, dijo Caleb, remarcando sus palabras con una patada a uno de los derrotados centinelas. Ahora veamos si podemos encontrar al tramposo hijo de puta que ha robado mi dinero. Desde el umbral, Crane esperó hasta que Caleb y los suyos desaparecieron en la noche. Los minutos pasaron hasta que por fin salió del vestíbulo con Jezabel a la zaga. Echando un vistazo a los derrotados guardias, pensó por un momento en revisar sus bolsillos, pero desechó la idea. Era mejor poner pies en polvorosa y no dudó en marcharse en la dirección contraria por la que había visto irse a Caleb. Al poco de andar atravesando el suburbio y la apestosa oscuridad nocturna de Malifaux, Jezabel retomó la iniciativa, insistiendo a Crane en tomar un rumbo distinto. Caleb pensará que te diriges hacia Downtown o al pequeño reino, al igual que Finlay y Maximilian, sin duda. Conozco un atajo que debería alejarnos de ellos y darte la oportunidad de llegar vivo al amanecer. Teniendo en cuenta que Jezabel lo había dirigido hasta el momento, Crane se dejó llevar, con los ojos alerta ante cualquier emboscada o señal de unos perseguidores. Incluso sin la atención no deseada de mercenarios o mineros descontentos, este era un mal lugar a esas horas de la noche, y una pareja solitaria podía ser un objetivo tentador para cualquier ladrón, maleante o algo peor. De hecho, era este algo peor lo que se imaginaba Crane a medida que seguía a Jezabel a través de la oscuridad, una oscuridad que estaba dando formas a horrores nocturnos y males ancestrales en su cabeza. Esto era lo que significaba vivir en Malifaux, un lugar de magia, de posibilidades infinitas y de poderes durmientes. Era la magia lo que había traído al gremio de mercaderes a esta dimensión en primer lugar, espoleado por magos y hechiceros en la tierra que ansiaban las valiosas piedras del alma y los poderes ocultos que prometía este nuevo mundo. Cada día, trenes cargados de nuevos trabajadores o convictos llegaban para excavar en las minas del gremio, y cada día esos mismos trenes regresaban a la tierra cargados con las gemas del alma y otros artilugios y reliquias de inmenso poder, manteniendo la desvaneciente magia de la tierra durante un poco más de tiempo. Crane no tenía interés en la magia. Nunca había experimentado nada como los dones que muchos otros recibían nada más atravesar la brecha que separaba ambas dimensiones. En su lugar, él perseguía la fortuna, y había mucha en aquella ciudad, una riqueza fundada sobre la explotación de las piedras de alma, cosa que lo había retenido allí. Perdido en sus pensamientos, no estaba seguro de en qué momento había entrado en un banco de niebla. Parecía que de pronto el cielo había decidido ocultarse tras una nube que lo rodeaba. El sonido que le llegaba enmudecía, y la débil luz de las lámparas de gas luchaba a la desesperada por hacerse ver en la noche. Por delante de él, apenas distinguía a Jezabel llevándole por las calles con total seguridad, a pesar de la niebla, con el color rojo de su vestido siendo un borrón carmesí entre la tiniebla gris. Poco después de ser consciente de la niebla, Crane se dio cuenta de que las losas y la curvatura del suelo bajo sus pies había cambiado. El sonido de la ciudad se había desvanecido por completo. Era como si todo Malifaux contuviera el aliento, contemplando lo que le deparaba el destino al jugador. ¿Dónde estoy? No conozco este lugar. ¿Estás segura de a dónde vamos? La voz de Crane sonó extraña en sus oídos, como si viniera de la lejanía, o como si fuera otra persona quien pronunciaba esas palabras. En respuesta, Jezabel solo sonrió, mirándole por encima del hombro, instándole a seguirle a las profundidades de la niebla. Tropezando, el jugador mantuvo su paso, aterrorizado ante la idea de perderla en ese lugar. A medida que andaban, trató de distinguir los edificios a su alrededor, sus desgastadas y derruidas fachadas, ventanas y umbrales abiertos como heridas en la madera y la piedra. Un edificio en particular atrajo su mirada, alzándose de entre la niebla, iluminado por una extraña luminiscencia que parecía caer sobre Jezabel. Por su aspecto, parecía haber sido una posada o una taberna. Ahora no era más que una ruina decadente, desechada tiempo atrás, con una señal ilegible sobre el dintel, haciendo imposible descubrir qué había sido en otro tiempo. Solo la difusa imagen de una rosa daba una pista de su origen. Tomándolo de la mano, Jezabel lo llevó al interior sin dejar de sonreír. Tal es la naturaleza del hombre, que todo lo que construye ha de caer eventualmente,
Incluso vuestros más grandes imperios están condenados a no ser más que recuerdos distantes, enterrados bajo el peso de los siglos. Crane miró a Jezabel mientras ésta hablaba sin entender una sola palabra, despertando en él el mismo impulso de huir que había sentido en la Rosa Marchita la primera vez que la había visto. Incluso esta gran ciudad que precedió a vuestra llegada, otrora orgullosa y fuerte, ha caído bajo la cruel mano del tiempo. La humanidad ahora repta entre sus huesos, creyendo que le otorga vida una vez más, pero no tiene la más ligera noción de quiénes vivieron aquí. ¿Quién eres?, masculló el jugador, tratando de romper el conjuro de silencio que lo mantenía temeroso. Aún sonriendo, Jezabel abofeteó ligeramente su mejilla con fingido afecto. Alguien que ha permanecido en Malifaux desde mucho antes de que llegarais, y que seguirá aquí mucho tiempo después de que hayáis desaparecido. Ha sido el destino lo que me ha traído hasta ti, Edward Crane. El infortunio que reviste tu alma como un abrigo o como una sedosa bufanda que brilla con esplendor para mi estirpe. Ahora Crane veía en Jezabel, por primera vez, lo que la oscuridad y el pánico habían ocultado, primero en la Rosa Marchita y luego en las calles. Había algo en ella que la marcaba como algo más que humana, un lobo con piel de cordero, un monstruo envuelto en piel humana. Bajo su belleza había un oscuro fulgor, un poder interior del que solo había oído hablar pero nunca visto hasta ahora. La palabra escapó de su garganta, expulsada por una voz temblorosa. Neverborn. ¡Eres un Neverborn! Sí, señor Crane. Una palabra tan buena como cualquier otra con la que llamarnos. ¿Dónde estoy? ¿Por qué me has traído aquí? No reconoces los huesos de la ciudad que saqueáis, ni siquiera aquí, en la así llamada zona de cuarentena, donde hasta el arrogante gremio teme aventurarse. ¿No es este el lugar al que viniste en busca de fortuna? ¿Para ver tu destino cambiado y tu suerte restaurada? Mi destino me pertenece a mí y a nadie más. Entonces te invito a participar en mi juego, señor Crane. Cambia tu destino. Después de todo, es por lo que estás aquí. No. Crane metió la mano bajo su abrigo y trató de alcanzar su arma para disparar a la criatura Neverborn. Antes siquiera de haber cerrado sus dedos sobre la empuñadura, numerosas garras cayeron sobre él, inmovilizándolo. Horrorizado, Crane vio que una docena más de monstruos se materializaban de entre las ruinas a su alrededor, sus formas de pesadilla exhibiendo zarpas, colmillos, alas correosas y apéndices aún más inhumanos. Ignorando su intento de matarla, Jezabel sacó de su bolsillo una baraja de cartas, ordenando con un gesto que las demás criaturas soltaran a Crane junto a una de las pocas mesas que quedaban en el edificio. Una sola carta, señor Crane. Una sola carta para demostrar su suerte. Gáneme y le mostraré el camino a casa. Falle y su alma será mía. Sin esperar una respuesta, Jezabel sacó una carta y la puso sobre la mesa. Los ojos de Crane parpadearon notablemente a la vista de una sota de tréboles. Dirigió su mirada a los ojos de Jezabel, contemplando lo inhumano que merodeaba tras ellos, su desprecio por los humanos y el cruel placer ante su indefensión. Sin embargo, Crane siempre había sido un jugador. Incluso una racha de mala suerte no cambiaría eso. Tan pronto como los Neverborn lo liberaron, lanzó su mano sobre el mazo y sacó una carta. El rey de corazones le devolvió la mirada, otorgándole una esperanza que creía perdida. Gané. Tratando de ignorar la cohorte de bestias que lo rodeaban, Crane se dirigió a la puerta. No lo creo, señor Crane. Jezabel se deslizó por la habitación a una velocidad imposible para su forma humana, hundiendo sus garras en el pecho de Crane. Un momento de esperanza es algo que saborear después de cosecharlo debidamente. Esta no es tu noche de suerte. Pero te he ganado. Yo he ganado. Dijiste que mi suerte cambiaría, que era lo que estaba esperando, aquello que había venido a buscar. Los monstruos lo rodearon, relamiéndose. ¿No se ha dado cuenta, señor Crane? Esto es Malifaux. Y en Malifaux solo ocurren cosas malas.